A todos, bienvenidos al Instituto de Administración Pública de Puebla, que nos hicieron el gran favor de prestarnos sus instalaciones para poder celebrar el primer congreso para futuros médicos líderes. Todo nace porque soy el orgulloso padre de Andrea, mi hija. Mi hija es una persona muy entusiasta y que siempre busca la oportunidad de hacer algo para el bienestar de los demás. Por eso estoy sumamente orgulloso. Creo que definitivamente queremos agradecer principalmente al presidente del instituto, Antonio Fernández, al maestro Antonio Cue, a la maestra Marcela Domínguez y a la maestra Claudia González, que nos ayudaron muchísimo para que lográramos este primer congreso. Creo que en la vida una de las cosas más importantes que tenemos es decidir qué vamos a estudiar. Es una decisión la cual, si tomamos la decisión correcta, vamos a tener y ser muy felices durante nuestra vida. No hay como trabajar en lo que nos gusta y nos motiva. Entonces, bienvenidos a todos ustedes, que disfruten el día. Es un día que queremos agradecer a los grandes médicos que se van a presentar hoy. Y bueno, mi hija va a estar dando un poco del resumen de quiénes son y a qué se dedican y cuál es su especialidad. Pues bienvenidos todos tengan ustedes. Les presento a Andrea Mastretta para que sea quien nos lleve a través de los diferentes ponentes. Muchas gracias. Otra vez, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Primero que nada, otra vez, le quiero agradecer a mi familia y al Instituto de Administración Pública por darme la oportunidad y por acompañarme en todo este proceso, en toda la realización del Congreso. La idea de este Congreso nace porque creo que hace falta programas para impulsar a los jóvenes mexicanos, específicamente a ellos que están interesados en las ciencias. Entonces, tomando en cuenta esta idea y también considerando que soy un entusiasta por las ciencias y la medicina en específico, decidí crear este concepto, este congreso en el que doctores destacados y estudiantes, también muy entusiastas, puedan interactuar en un ambiente educativo. Pero también lo quise llevar más allá y les quise traer a diversas universidades para que también pudieran ver cómo la carrera que quieren estudiar se puede materializar en un currículum académico. Entonces, lo que quiero decir con esto es que este congreso es para ustedes. Entonces, quiero que sean capaces de explorar sus pasiones, que se den cuenta si es lo que quieren hacer y que les sirva de cierta manera como fuente de motivación para pues, decidir cuál es el paso que van a tomar, ya que muchos están en tercero de prepa. Tuve la oportunidad de interactuar con muchos de ustedes por teléfono y no cabe duda que, no me cabe la mayor duda que aquí hay mucho entusiasmo y que hay mucha pasión, que son jóvenes muy proactivos y creo que el hecho de venir aquí es el primer paso para pues, poder llegar a ser un futuro líder médico. Entonces, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, porque creo que si ustedes no hubieran venido, nada de esto podría ser posible si no hubieran creído en esta iniciativa. Entonces, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida al Congreso para Impulsar a los Futuros Líderes Médicos. Vamos a introducir al primer ponente, el doctor Roberto Calva. El doctor Roberto Calva es especialista en gastroenterología pediátrica y endoscopía infantil. Consulta pediátrica desde 1981. Presidente de la Academia Mexicana de Pediatría. Primer lugar al trabajo presentado en la Asociación Mexicana de Gastroenterología por una nueva técnica quirúrgica de reemplazo esofágico utilizando un injerto de tejido autólogo peritoneal. Ponente a nivel internacional, nacional y estatal en 350 ocasiones. 56 artículos publicados, 24 en revistas indexadas, 18 capítulos en libro. Exdirector de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Denle una bienvenida al doctor Calva, por favor. Buenos días y muchas gracias. Y agradezco infinitamente y tal vez de manera especial el gran impulso que ha tenido Andrea para conjuntar estas bellas experiencias que esta mañana van a oír pues, en voz de muchos de los ponentes. El interés no es más que el poderles acercar un poco de la experiencia que hemos tenido. A lo mejor no en tanto detalle como a veces nos apasiona esta
esta forma de ver la medicina. Pero sí, una embarradita de algo de los temas para que ustedes puedan detectar si este es el mundo al cual se quieren dedicar. Hay una terrible maldición que es que si escogen esta área, pues nunca van a terminar la carrera. Y también no es carrera, o sea, es despacito la cosa. No tienen que ir avanzando, sino tienen que ir solidificando y tienen que ir impulsando todos los talentos y todos los fenómenos que de su propio espíritu van a brotar. Entonces, por eso es que, bueno, felicito a Andrea la iniciativa y el apoyo de toda la gente que han hecho posible, especialmente a su familia, el hecho de que me tengan por acá. Bueno, yo he tenido en mi vida muchas formaciones y muchas deformaciones, pero aquí estoy queriendo hacer lo que me gusta. Y si ustedes pueden escoger, de alguna manera, como el ámbito de las ciencias médicas, su área de oportunidad en un futuro, les puedo asegurar que a partir de que ustedes elijan esto, no van a trabajar. Porque yo hace más de 30 años que no trabajo, sino me dedico a hacer lo que me gusta. Y además ayudo a la gente. Y eso me permite, pues, recibir de la gente esas atribuciones y ese beneficio que veo al ayudar a los niños, al ayudar a la sociedad y al ver cómo crecen las familias. Yo que me dedico a los niños, pues los veo crecer todo el tiempo, ¿no? Hay que se dedica a los viejitos y bueno, pues nada más los va a ver un poquito porque se van a ir de ese planeta. Pero todas las áreas son bellas y son de oportunidad. Les quiero presentar en esta mañana un poco de la introducción a lo que es el área médica, un poquito de historia, tampoco nos vamos a meter a mucho, pero sí desde dónde viene y por qué viene. Sí, me voy a detener un poquito más acerca de las cualidades del médico para que ustedes detecten si es que las tienen, las pueden impulsar. Y por último, algo de la experiencia que tuve con una investigación básicamente. La investigación nace y se hace cotidianamente, no en un laboratorio ni en las ciencias ocultas, y es muy difícil. No, la investigación es resolver los problemas cotidianos que se nos presentan. Y por eso es que hemos impulsado de repente con una idea, y de ahí sale una forma, una metodología que ustedes van a aprender, van a adquirir, y de ahí salen los resultados, ¿no? Y entonces pueden ayudar de alguna manera y poder publicar para que otros precisamente pues con esta experiencia puedan tener la oportunidad de ayudar a la gente. Todo en la medicina también tiene una forma de ser un arte, y les voy a explicar más adelante por qué es esto. Es una bella pintura en la cual en aquella época las disecciones de los cadáveres, que no estaban permitidas, pero que se hacían de manera oculta, permitían enseñar y encontrar cuáles eran los fenómenos biológicos que afectaban al ser humano. Ahora veamos un poco de introducción. La medicina es ciencia y el arte de prevenir y curar las enfermedades del cuerpo. Pero tiene estos dos aspectos, es ciencia y es arte. ¿Sí? La palabra médico, que es realmente el término en el cual nos denominamos, viene del latín medicus y del verbo medior o cuidar, y del griego mediomai, que es pensar, meditar y también cuidar. Entonces, la palabra médico realmente es el que cuida, no el que cura. Viene de una raíz indoeuropea que es med, que es combinación de todo esto: pensar, meditar, dirigir, cuidar, ocuparse de, curar y remediar, que es últimamente las acepciones que han tenido. Entonces, ustedes quieren dedicarse a cuidar a la gente, entonces sí pueden ser unos buenos médicos. Y ya de pasada, pues a lo mejor los curan, ¿no? O a lo mejor los ayudan a bien morir, también se vale, ¿no? Pero cuidar a la gente es parte fundamental de esto. Tiene dos concepciones importantes. Uno, lo que es el acto médico en sí, porque es una relación directamente con el paciente, en donde interviene la lex artis, que es una serie de regulaciones sanitarias que también debemos de tomar en cuenta para poder ayudar al paciente. Entonces, fundamentalmente, el acto médico es el acto principal de la medicina, es decir, la relación médico-paciente. Si a ustedes les gusta mucho la tecnología y quieren estar mejor en un laboratorio, en una computadora, en algo, pues bueno, entonces no van a tener relación con las personas.
Pero si ustedes quieren esa relación o esa interrelación con el paciente, entonces eso es el principal motivo de la medicina, que es la relación médico-paciente. Entonces es fundamental poder entender cómo es uno para después comprender cómo es el paciente. Y esa es la maravilla de esta hermosa profesión. Poder comprender una persona enferma con unas determinadas características, cómo te busca a ti, que tú tienes otras determinadas características, y cómo esa unión puede hacer que tú ayudes a la persona si la persona está buscando la ayuda. Entonces, para eso requerimos información. Y esta información médica es todo aquello que reduce esta incertidumbre de varias posibilidades alternativas para poderlo ayudar al paciente. Entonces, siempre necesitamos información. Pero antiguamente la información que adquiría el médico era una información que a lo mejor tardaba años en poder cambiar. Cuando yo empecé a estudiar medicina, pues estudiamos en viejos libros y en enciclopedias antiguas que tratábamos de entender la patología del ser humano, y esta información iba cambiando a través del tiempo, y a lo mejor tardaba 10 años en poder cambiar. Hoy en día, ¿sí?, la información médica y los conceptos científicos cambian cada 6 meses, o cada año, a más tardar. Todo lo que aprendí hace un año, ahora, a lo mejor ya lo tengo que volver a reaprender. Y algunos alumnos me decían, bueno, yo me espero mejor 10 años para aprenderlo ya. No, tienen que aprenderlo, tienen que aprender a desaprenderlo para aprender a aprender otra cosa. Entonces es una constante información que ustedes tienen que estar leyendo, en congresos, en revistas, en comunicaciones científicas, etc. Hay mucha, pero mucha información. Esta información es necesaria, porque el objetivo general de la literatura acreditada, no de cualquier literatura, sino de la acreditada, es precisamente reducir el margen de esta incertidumbre en el acto médico. Cómo actuar y actuar bien, y cómo mantener esa expectativa de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Por eso, William Osler, un excelente médico hace tiempo, decía, bueno, la medicina es la ciencia de la probabilidad, de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. O sea, es lo que puede pasar, pero no sé si vaya a pasar. Y yo voy a actuar a ver si pasa. Y si pasa, muy bien, y si no pasa, también. Entonces, si ven, no es una ciencia exacta, por eso la medicina no es una ciencia exacta. En la medicina, 2 más 2 son 4, pero a veces son 6. Y ya que aprendieron que, ok, puede ser 6, pues a lo mejor son 8. Entonces, si ven, esa incertidumbre, esa es la magia de la medicina, en donde un medicamento puede ayudar a alguien, pero a lo mejor una buena conversación también lo puede ayudar. Para esto, el paciente es el aspecto central de nuestra atención. Por supuesto que tenemos que llenarlo de una buena tecnología, de hacer ciencia con esta tecnología, pero tenemos que tener unos aspectos éticos bien fundamentados. Entonces, la ética viene de la moral, y todos ustedes tienen una moralidad diferente. La moral no es más que la forma en donde a través del tiempo ustedes han sido educados desde su familia hasta la vida que es la universidad. Esa forma en cómo ustedes pueden captar cómo son, esa es su moralidad. Ahora, cuando ustedes analizan a la luz de la filosofía, esa forma de ser de ustedes lo convierten en ética. Y la ética tiene ciertos principios, al menos en medicina, como en otras ciencias. Y entonces ustedes van a hacer todo este bagaje de ciencia y de tecnología con una buena actitud ética para beneficio del paciente. Entonces, todo esto que conjunta los conocimientos éticos y científicos para aplicarlos con el paciente, tiene que ser en beneficio del ser humano. Y entonces ya podemos comprender cómo es el ser humano, y el ser humano es precisamente una combinación de todo esto. No solamente lo biológico, como muchos años se pensó, de que la patología era biológica. No, el ser humano tiene varias concepciones, que es una buena cantidad de material biológico, que es mi cuerpo, una buena cantidad de material psicológico, que es lo que pienso, una muy buena cantidad de aspecto social, que es mi interrelación con los seres humanos, pero también una buena cantidad de energía espiritual.
Y esta conjunción de todo, este es el arte de poder atender al ser humano de una forma holística. La palabra holística significa en su conjunto, en todas sus dimensiones. Entonces, no solamente tenemos que ver la patología, también tenemos que ver cómo piensa, qué espiritualidad tiene y cómo poderlo atender. Porque hay unos, de acuerdo a cómo piensan, no quieren o no pueden o no desean recibir la ayuda que uno les puede ofrecer. Y eso es válido. Por eso hay que poderlo entender. Yo puedo tener mucha ciencia, pero si el paciente no la quiere recibir, yo no los puedo obligar a que la tome. Y ese es un principio ético de autodeterminación que en un futuro puede tener. Entonces, la medicina es el arte científico, precisamente que se ocupa de servir al hombre, de luchar contra sus enfermedades, de aliviar sus sufrimientos, de conservar la salud, de protegerlo de las enfermedades, de ayudarlo a rehabilitarse cuando se enferma y, por supuesto, de lograr que viva en plenitud de sus facultades desde el inicio hasta el término de su vida. Si ustedes ven, la medicina no es salvar a la gente, sino es ayudarla a bien vivir y es cuidarla. Hay veces que hay que permitir que mueran dignamente los pacientes. La vida tiene un ciclo, inicia y termina. Eso nos cuesta mucho trabajo en medicina poderlo entender, porque siempre deseamos salvar al paciente y hacemos todo para poderlo salvar, pero ese todo vale la pena cuando hacemos sufrir más al paciente que ayudarlo a bien morir. Entonces ahí es donde tienen que utilizar mucho ese criterio clínico, que se lo van a adquirir con el tiempo precisamente. Bueno, aquí no se observa tanto, pero es también otra bella pintura, que es la visita al doctor. Después un poco de historia. ¿Desde dónde empieza todo esto? ¿O por qué evocamos a ellos? Pues porque fueron los primeros en lograr establecer las bases, al menos de la atención al paciente y de la atención al enfermo. Esta figura es la figura de Asclepios. Desde el punto de vista de los griegos, Asclepio se le llama al padre de la medicina, y Esculapio lo llamaban los romanos, y es la misma figura, nada más que dependiendo de quién lo veía. Y este es un símbolo asociado a la sabiduría y la longevidad. Por eso el báculo de Asclepios o de Esculapio, esta es la imagen de la medicina. Y eso lo vamos a tener por todos lados. Por ahí se ha desviado un poquito la atención. Y si ustedes recuerdan, algunos de los que ya hayan visto un emblema de la medicina, a veces es un báculo con una viborita y dos alitas. ¿Sí lo han visto? Bueno, pues ese no es el símbolo de la medicina. Ese es el símbolo del comercio. Que a algunos médicos les queda bien, ese símbolo. Pero este es el verdadero símbolo, que es solamente un báculo y una serpiente. ¿Por qué? Porque antiguamente se creía que la serpiente vivía por siempre, era el símbolo de la longevidad, porque encontraban las pieles de las víboras, entonces decía solamente cambia de piel y vive para toda la vida. Sin saber que, bueno, pues eso también tenía un ciclo, pero eso permitía decir esto es longevidad. Y la ciencia y el báculo, pues era el clásico imagen de un viejito ya sabio, entonces el báculo era siempre imagen de sabiduría. Entonces aquel ser que se dedicaba a ofrecer su servicio, pues de alguna manera era precisamente en base a esto. Después hubo varias representaciones como esta de John Waterhouse, un pintor muy bueno, inglés, y esta es una pintura que está precisamente en la Fine Art Society de Londres, que es el niño enfermo presentado en el templo de Esculapio. Y esta ya es una representación artística en donde iban los enfermos al dios de Esculapio para recuperar su salud. Entonces de ahí viene todo el origen de lo que es la medicina. Sin embargo, Esculapio siempre fue un concepto entre arte y magia y lo que podía representar esa atención del paciente. Esto fue en el siglo V antes de Cristo. Después aparece la figura de Hipócrates. Y entonces Hipócrates es considerado el padre de la medicina. ¿Pero por qué? Porque Hipócrates fue el primero que dijo, a ver, esta ciencia y arte es muy buena, pero tenemos que observar al paciente y tenemos que utilizar el método científico. Y entonces por eso el padre de la medicina, porque dijo, vamos a observar al paciente,
vamos a analizar qué es lo que le pasa. Y de la observación y del análisis, entonces ya saldría lo que representa la patología del paciente. Entonces es el primero en poder aterrizar esos conceptos para poder decir el paciente hay que analizarlo desde un punto de vista científico. La figura de Platón, ¿sí?, y de Aristóteles recobran también importancia porque son los primeros que de alguna manera hacen una interrelación entre la ética, la metafísica y los conceptos de la medicina para la atención del paciente. Entonces, por eso, la relación que tiene desde el punto de vista ético ya lo había marcado Platón y Aristóteles, que son dos grandes filósofos de aquella época. Pero en México también tenemos una diosa azteca de la medicina, ¿sí? Y eso es lo que pocos conocen. Siempre nos vamos hacia la historia de los griegos. No, en México también tenemos a Zapotlatenan, que esa es la diosa azteca de la medicina. Y está representada precisamente con esta imagen cerca de Zapotlatenan, en Jalisco. Y es esa imagen en donde se dice, y la historia menciona que ella de alguna forma encontraba una resina del árbol para curar todas las enfermedades. Incluso cuando a ella le picaron unas víboras venenosas, pues se rellenó de resina. Y claro, murió. Por supuesto, pues era una picadura de una víbora venenosa y con el tiempo murió. Pero ese es un poquito el mito de lo que también en México tenemos para la atención de los pacientes. Es también otra bella pintura del doctor de Luc Feldes, pero fíjense cómo la imagen del viejo en observaciones de un niño que está muy enfermo, y esa es la básica imagen de un doctor. Es un doctor grande, es un doctor sabio, es un doctor observador y es un doctor que puede ayudar a la familia a poder encontrar un remedio para su enfermedad. Ahora pasemos rápidamente a hacer cuáles son las cualidades del médico. El ser humano, ¿sí?, es esta interrelación entre el médico y el paciente. Y este es el humanismo de la medicina, que no hay que olvidar. ¿Sí? Tenemos una interrelación entre el médico con unas características y entre el paciente a través de esta relación con valores, con principios, con virtudes y con características propias de cada uno. No vamos a tocar más que tal vez los principios y las virtudes. Pero los valores, que es una ciencia además de la filosofía, que es la axiología, trata de estudiar cuáles son los valores más importantes en ese momento para ese ser humano. Y entonces cada quien tiene un valor diferente. Por eso es que no nos vamos a meter al análisis de los valores, porque pueden ir cambiando. Lo que es muy valioso para ustedes, a lo mejor no lo es valioso para mí, pero lo que es valioso para mí, a lo mejor no es para ustedes. Entonces, el tratar de conjuntar qué es lo que es importante para el paciente es poderlo saber entender. A lo mejor el paciente, lo más importante es su vida, entonces tenemos que ayudar a conservarla. Pero a lo mejor no es tanto. Entonces, esta forma de poder entender los valores es a través de los principios éticos y las virtudes que son humanísticas. Entonces, tenemos 4 principios éticos fundamentales en la atención del paciente. La beneficencia, que es el deseo de poder hacer el bien para el paciente. Esa es la beneficencia. Por eso han oído, me imagino, que hay instituciones de beneficencia. ¿Sí? Bueno, estas son instituciones que hacen el bien a la gente. La no maleficencia, que este es el no dañar al paciente. Y este viene a través de un concepto que ya Hipócrates desde hace muchos años decía, primum non nocere. O sea, lo primero es no hacer daño. Y ese es un principio ético que debemos conservar. Entonces no solamente tenemos que buscar el beneficio del paciente, sino no hacerle daño con nuestras acciones. Después la autonomía, que es el respetar que cada paciente tome las decisiones que él considere convenientes para conservar y ayudar a recuperar su salud. O sea, cada quien decide para él
lo que él quiere. Yo le puedo ayudar a que él decida con información, pero yo no puedo obligarlo a que él tome las decisiones, ni que yo tome las decisiones por él. Y por último, la justicia. Que la justicia no es el concepto de igualitario, es decir, vamos a darle a todos lo mismo, no. La justicia es darle a cada quien lo que corresponde, lo que se ha ganado, lo que merece. Ese concepto es importante porque cada paciente recibe lo que quiere recibir y entonces uno está dispuesto a darle lo que él quiere tener. Entonces parte de fundamento son estos 4 principios que siempre hay que respetar y como son fundamentales, entonces cualquier otro de los principios siempre se basan en estos. Pero también hay otros principios que hay que entender y que hay que recordar, que no los vamos a analizar profundamente, evidentemente, pero si ven, de aquí a lo mejor los que pueden tener son benevolencia, benedicencia, el de integridad, el ser una persona íntegra, honesta, completa, el atender a todos de forma igual, el ayudar al más pobre, en fin, todos estos que son formas que van a ayudar de acuerdo a esto a atender al paciente. Después, dentro del concepto de la persona humana, hay que entender la salud y el estar sano con la enfermedad y con el dolor y el sufrimiento, que son conceptos totalmente diferentes. ¿Ustedes están sanos? ¿O se sienten sanos? Que es diferente. Porque a lo mejor tienen por ahí una lombriz en la panza y ni siquiera se han enterado. Digo, entre otras cosas. ¿Sí? O a lo mejor tienen hambre, o a lo mejor tienen sueño. No sé. Pero también tenemos diversas formas de incapacidad, todos. Bueno, entonces, esta forma de cómo conceptualizar la salud y el estar sano es diferente en cada persona. Pero también la enfermedad. ¿Cómo conceptualiza la enfermedad? Y una fórmula muy sencilla, pero así muy sencilla de hacer sentir mal a alguien, es solamente decírselo, ¿sí? ¿Usted se siente bien? Porque la veo medio pálida. Y en 3 minutos se está sintiendo mal. Solamente por la actitud que puedo tener con la persona. Entonces también el concepto de enfermedad es muy variable. Y por último también el del dolor y sufrimiento, que son diferentes. El que le duele, le duele. Y hay dolores que son dolores. Por eso el médico está obligado siempre a evitar el dolor y a quitarlo. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento cada quien lo quiere tomar como lo puede tomar. Y nosotros podemos ayudar a que las personas dejen de sufrir, tal vez. Pero como es opcional, ellos son los que consideran. ¿Qué pasa cuando el novio te deja? ¿Te duele o sufres? O cuando se va una temporadita, ¡ay, cómo sufres! ¿No? Bueno, pues es opcional. Y a lo mejor yo los puedo ayudar o no. Pero sí tengo la obligación de quitar el dolor en las gentes. Entonces son conceptos diferentes que podemos atender. Y dentro de las virtudes, bueno, hay 4 fundamentales desde el punto de vista filosófico, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y en medicina se agregan estas 3, que es la veracidad, la valentía y la pureza, que vamos a ver rápidamente. ¿Sí? ¿Qué es la prudencia? Pues es el arte de saber qué hacer, qué decir, cómo decirlo, cómo, cuándo, a quién, por qué y para qué. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente dicen, ay, ¿para qué se lo dije? ¿No? O, híjole, ¿por qué lo hice? ¿No? Entonces, tener la prudencia aquí es detener, pensar y hablar. O detenerse, pensar y hacer. Pero siempre ese proceso de autoanálisis para ver por qué lo tengo que hacer. ¿Sí? Y esa es una virtud que uno tiene que ir adquiriendo con el tiempo. Y con la práctica. Entonces háganse un propósito, por ejemplo, digan, bueno, el día de hoy voy a ser prudente con algo. Y así poco a poco lo van adquiriendo. Y a través del tiempo son más prudentes.
La justicia. ¿Sí? Este debe cumplir 3 condiciones. ¿Sí? La alteridad, que es un principio ético, que es ponerse en el lugar del otro. La alteridad es ponerse en los zapatos del otro. No es la empatía. Porque la empatía es decir, ay, pues mira, me da pena tu caso, ¿no? Pero pues es tu problema. No, aquí es, a ver, yo me voy a poner en los pies del paciente. Me voy a poner en la patología del paciente, voy a sentir la patología del paciente. Y me gustaría yo decirle o hacerle lo que a mí me gustaría que me hicieran o que me dijeran. Y en ese momento la medicina de veras se vuelve humanística. Yo a veces, para que no se les olvide a la gente, le digo, trata a tu paciente como si fuera tu pariente. Y van a ver cómo es diferente. Bueno, si fuera tu hermana, si fuera tu mamá, ¿le harías lo mismo? Bueno, no, entonces ¿por qué se lo hace al paciente? Debería de ser igualito. No tienes por qué cambiar con unos o cambiar con los otros. También habla de igualdad, que lo que debe de ser es lo que uno le debe de dar al paciente. Entonces, si el paciente amerita ser tratado de manera igualitaria por la misma patología, así lo debo hacer con todos. Debo ser parejo. Y también entender que esto es un derecho, no es un regalo que le estoy dando, sino el paciente tiene el derecho de recibir toda la ciencia que yo le puedo dar, o toda la ayuda que yo le puedo prestar. Eso es ser justo. Ser justo es atender a todos de acuerdo con lo que quieren, de acuerdo con lo que debe de ser y de acuerdo con lo que yo puedo entender si me pusiera en su lugar. La fortaleza. Esto habla del arte de resistir y de llegar a todas las metas propuestas. Si yo me pongo una meta, el poderla cumplir, eso me hace fuerte. Y eso hace que esta virtud la tenga constantemente. Ustedes ya tienen una pequeña idea de que quieren dedicarse a la medicina, ¿no? Por eso están aquí. Bueno, entonces el día que logren ser médicos, ese día la fortaleza se va a ver, pero bien manifiesta. El problema está en que no sabemos poner metas. Si yo hiciera aquí unas 2 o 3 preguntas con ustedes y les diría, díganme, piensen en una meta, les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que no saben poner metas. Porque la meta no es, yo quiero ser grande. ¿Y cómo mido eso? No, es que yo quiero ser feliz. ¿Y? Yo quiero ser exitoso. ¿Y cómo mido el éxito? ¿Hay un exitómetro? ¿O hay algo? Por eso la meta, si ustedes han jugado carreras, ¿se han jugado carreras en algún momento? Y les ponen que un listón, un algo para que ustedes lleguen, y ahí, en ese momento, es la meta. Entonces las metas tienen que ser alcanzables, medibles, tocables, palpables. Por eso es de que hay que poner metas inmediatas, metas mediatas y metas muy tardías. Y si ponen en su vida siempre metas tardías, nunca van a ser felices. Porque el éxito es ir alcanzando metas cotidianas. Por ejemplo, una meta es terminar bien este tema hoy. Cuando lo termine voy a ser feliz, porque lo logré. ¿No? Una meta es terminar aquí y tomarme mi café. Bueno, es otra meta. Pero cuando lo haga me voy a sentir muy bien. ¿No? Entonces, poner metas, y eso apréndanlo a hacer un poquito, poner metas inmediatas, eso les va dando la felicidad cotidiana. Atender a un paciente, hablarle bien, ¿sí? Curar al siguiente individuo que me lo pida. Son metas. Y ya tener un título dentro de 5, 6, 7 años, bueno, esa es otra meta, pero muy tardía. Pero tener un título, no ser médico. ¿Saben cuándo termina la carrera de medicina? Como se los dije, nunca. Yo hoy empecé a estudiar otra cosa porque ya tengo que empezar a aprender algo y todos los días hay que leer un artículo, hay que revisar algo, hay que... toda la información desde el punto de vista médico que nos pueda favorecer. La templanza, que es el arte de no caer en las tentaciones ni en los excesos. ¿Sí? ¿Hay que divertirse? Sí,
Hay que estudiar también, pero no es todo el tiempo estar en el laboratorio ni en los libros, ni tampoco estar en la pachanga. No hay que caer en los excesos. Y esa es parte fundamental de ser médico. Hay que saber atenderlos, pero también hay que saber hacer otras cosas. Y hay que tener esa interrelación. Entonces, si ven las virtudes, entre la prudencia, la fortaleza, la templanza, son cosas que se van de la mano. La veracidad es el arte de decir la verdad y de hacer lo que uno dice. Si yo lo pienso y yo lo hablo, yo lo hago. Y eso es parte de la integridad, pero también de la veracidad. Al paciente hay que decirle lo que tiene y no hay que engañarlo. Y si ustedes se van a dedicar a la medicina, de repente tienen que aprender a decir, no lo sé. Oiga, doctor, doctora, ¿qué tengo? No lo sé. Eso es más sabio que están inventando cosas. ¿Sí? Es que creo que tiene principios de embarazo. A ver, espérenme, ¿estoy o no estoy? ¿Cómo que tengo principios? ¿Sí? Y no saben lo frecuente que a mí me toca ver eso. Entonces yo les digo, a ver, dejemos eso. Y hay veces que yo también les tengo que decir, ¿sabe qué? No sé. Deme chance, una semana de estudiar el caso. Y en una semana yo le digo, a lo mejor ya tengo algo. Hombre, el paciente sale más contento. Porque dice, oh, mi caso es interesante, lo van a estudiar. Y lo que pasa es que no sé si sea interesante, pero no lo sé. ¿Sí? Pero es más sabio decir, no lo sé. Y decirle la verdad al paciente siempre. Y la pureza, bueno, pues esto no habla de que anden hábito blanco y descalzo y sean las madres descalzas de la caridad, sino esto habla de que es el arte de no contaminarse. O sea, elementos que no son propios de la medicina no hay que entrarles. Como la magia, el oscultismo y todas esas cosas raras que existen, esas no hay que meterse en eso. Hay que ser claros, hay que ser científicos, hay que buscar la verdad y hay que ofrecerla al paciente, pues para tener un éxito en la atención, ¿no? Y la valentía, pues la valentía no es darse de trompadas con alguien, aunque a veces sí hay que dárselas, ¿no? Sino que la valentía es el arte de reconocer sus metas, reconocer nuestras características y saber cómo llevarlas a cabo. O sea, ser valiente es conocer mis limitaciones también y decirle, esto no lo puedo hacer, pero vamos a buscar ayuda para poder ver si lo podemos hacer. Y entonces terminar ayudándolo al paciente, pero de manera diferente. Entonces, si ven, son un montón de cualidades que tenemos que ir explotando en esto. Entre ellas, para resumir un poquito esto y que no quede así tan ambiguo, porque tampoco es tan complicado, ahorita se los quiere ser complicado, pero tampoco es tan complicado ser médico, simplemente hay que ser bien honesto. Hay que ser bondadoso, hay que ser sabio, y la sabiduría radica en tener conocimientos, habilidades y actitudes, precisamente para ejercer la especialidad con eficacia, efectividad y eficiencia. Eso quiere decir hacer las cosas bien y a la primera. Porque se muere el paciente, aquí no tienes otro chance. ¿Sí? A lo mejor un arquitecto sus errores los cubre con plantas y ya medio oculta y su cosa, ¿no? Pero un médico, la única manera de ocultar nuestros errores es con tierra. Punto. Se murió. Ser respetuoso con uno mismo, con el paciente y con nuestra profesión. Ser responsable de todas nuestras acciones y ser recto en todos nuestros actos. O sea, lo que pensamos es lo que decimos y es lo que hacemos. Y entonces, actualmente, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si hablamos de responsabilidad actual, ¿cuáles son? Pues van encaminadas en tres grandes líneas. Una es atender a nuestros pacientes, servirlos, darles consulta, oírlos. Otra es enseñar, ser docentes. Hasta con nuestro paciente yo le puedo enseñar. Porque a lo mejor se enfermó por cosas que está haciendo, entonces yo le tengo que enseñar qué es su patología y qué puede hacer para no volver a caer en la misma. Es decir, hacer responsable al paciente de su salud. Y eso es mediante la enseñanza. Y la investigación, que esa cotidianamente la tenemos que hacer. Un médico investiga. Al yo preguntarle a un paciente cuáles son sus síntomas, ya estoy investigando.
estoy investigando su patología, estoy tratando de encontrar cuál es el remedio o lo que mejor le puede ayudar para poder recuperar su salud. Ahí estoy haciendo investigación. Y bueno, este es Edward Jenner, que fue el descubridor de las vacunas, y aquí está inoculando a un niño precisamente para protegerlo, y ahora ya es toda una ciencia que ha evitado miles y miles de enfermedades. Y ya por último, los últimos minutos, les voy a hablar solamente de una experiencia que tuve en la investigación. He hecho muchas investigaciones, pero una es esta, la más reciente, y que fue motivo este trabajo de mi ingreso a la Academia Nacional de Medicina también. Y fue una cosa sencilla, tampoco la investigación tiene que ser muy del edema de la mitocondria, a ver si los pispirulitos entran a través de los ribosomas y cómo se inflaman. No, eso no. Y tampoco es de mucha ciencia. Pues también podemos descubrir si la hipoxantina, guanina, fosforiltransferasa intervienen en los procesos. No, nada de lo raro, es lo sencillo. Lo sencillo es lo que más ayuda al ser humano. Y un día me pregunté, bueno, la abuela siempre nos recomendaba té de manzanilla, ¿no? ¿Ustedes no han tomado té de manzanilla? ¿Sí? Y cuando les duele la panza, ¿qué toman? Té de manzanilla. Entonces yo dije, pues voy a investigar qué pasa con el té de manzanilla. Y entonces hice una investigación para ver si la asociación entre manzanilla y anís estrella, que las mamás les encanta dárselo a los niños, pues tenía algo de ciencia, o nada más eran elucubraciones de mi abuela. Pero no, resulta que sí tiene ciencia. Entonces hice esta asociación y valoré si había ciertos grados de movimiento intestinal y con efecto antidiarreico en un grupo de ratas. Porque los humanos, bueno, es otro tipo de investigación ya en darle medicamento si no lo prueban antes en animales. Y entonces, bueno, pues hubo una introducción que menciona desde la Organización Mundial de la Salud acerca de las enfermedades diarreicas y cómo se mueren los niños, etcétera, etcétera. Hice todo una presentación de lo que era el análisis de la manzanilla y del anís estrella. Y entonces evalué la actividad gastrointestinal de esta mezcla usando un modelo en ratones en vivo. Después de hacer este análisis y la preparación, tomamos las ratitas y probamos por un lado la motilidad gastrointestinal y el modelo de diarrea. Hicimos 10 grupos de diferentes concentraciones de la manzanilla y se las di a las ratitas. Ya después, bueno, pues la ciencia hizo que tuviera que matar las ratitas para ver el carbonato donde andaba en el intestino. Y entonces logramos esto. Un grupo control, un grupo con un antidiarreico, y después, dependiendo de la cantidad y la concentración de las combinaciones entre la manzanilla, no les quiero meter mucha ciencia, pero hice una combinación entre las concentraciones para ver cómo íbamos a actuar. Y resulta que sí tenemos efecto dentro de la infusión de estas sustancias con efecto antidiarreico. Y la conclusión era de que, bueno, este efecto protector es probablemente debido a los componentes de las infusiones. Estos resultados muestran que la manzanilla y el anís ejercen un efecto en la motilidad y disminuye la diarrea, y los resultados sugieren que el uso de esta combinación de hierbas pueden aliviar los problemas gastrointestinales de manera eficiente. O sea, comprobé lo que mi abuela me daba y lo que ustedes están tomando para aliviar los cólicos. Pero eso lo comprobamos. Entonces, si ven, son cosas sencillas en la investigación lo que se puede hacer. Pues este es un breve panorama de lo que espero haber cumplido un poquito las expectativas y terminé a tiempo. Muchas gracias. ¿Hay alguna preguntas? ¿Un minuto algo para una pregunta que quieran? O yo se las hago. No, no es cierto. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su ponencia. Excelente tema y espero que a estos muchachos les haya ayudado para ver si están motivados a estudiar. Ahora procedemos a entregarle un reconocimiento que Andrea nos va a hacer el favor de entregárselo al doctor Roberto Calva.
Ay, mira. No, Muchísimas pero gracias, pues, doctor. no, gracias, Andrea. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muy bien.